El desfile de la venganza, la ejecución silenciosa de Leonor. ¿Alguna vez te has sentido invisible en tu propia vida? Imagina esto. Estás sentada en la primera fila del desfile más exclusivo de la Semana de la Moda de París. Las luces se atenúan, la música se intensifica. A tu lado, tu marido millonario está engreído, con el brazo alrededor de su joven amante, que posa para las cámaras. Ellos creen que este es su momento, su coronación en el mundo de la élite. Creen que estás a 1000 kilómetros de distancia, una esposa olvidada en una jaula dorada y silenciosa. Lo que no saben es que cada luz, cada modelo, cada hilo de seda en esta sala te responde a ti. Esto no es su coronación, es una ejecución, y tú tienes el hacha. Quédate hasta el final, porque la historia de Leonor Solís es una clase magistral de venganza. ¡Bienvenidos! Vuestro apoyo es nuestro motor. Si eres un fanático de las historias de justicia épica, dale un me gusta a este video ahora mismo y suscríbete al canal. El gancho. El hook impactante. El silencio en la mansión. Solís era un tipo de silencio específico y curado. Era el sonido del dinero, espeso y pesado, como las cortinas de terciopelo que bloqueaban la bruma del barrio de Salamanca. Era el silencio de una vida tan pulcra que cualquier ruido genuino, una risa fuerte, un plato caído, una voz alzada, se sentía como una violación. Durante 10 años, Leonor Solís había sido la curadora de este silencio. Era la ama de casa de una mansión que se sentía más como un museo. Y ella, su exhibición más hermosa y más olvidada. Su marido, Julián Romero, no era un hombre silencioso. Era una sinfonía de ruidos caros. El clic seguro de sus zapatos de cuero a medida en los suelos de mármol. El profundo ronroneo de su Aston Martin DB11. El toque autoritario de su Amex Platino en la mesa de un restaurante. Julián era un titán de los bienes raíces de Madrid. Un hombre que había construido un imperio, convirtiendo solares olvidados en relucientes torres de cristal y acero. Era carismático, despiadado y poseía una creencia profunda, casi religiosa, en su propia importancia. Leonor, por el contrario, era su opuesto percibido. Donde él era ruidoso, ella era mesurada. Donde él era cromo pulido, ella era plata antigua. Él la veía como el accesorio perfecto, elegante, con abolengo de la vieja España, con una gracia tranquila que le daba a su descaro de nuevo rico un aire de legitimidad. Le encantaba presumir de ella en cenas y galas. Su mano un peso posesivo en la parte baja de su espalda. «Esta es mi esposa, Leonor», decía, su voz retumbando con un orgullo que tenía todo que ver con la propiedad y nada que ver con la asociación. Las grietas en su jaula dorada habían sido fracturas finas al principio. Un viaje de negocios que se alargó demasiado. El olor a un perfume desconocido en su bufanda de cachemira. Un aroma demasiado dulzón y juvenil, como peonías y ante, para cualquiera en el círculo de Leonor. El segundo teléfono, el que él llamaba su quemador, para sus inversores asiáticos, que sonaba con mensajes a las 2 de la madrugada. Las fracturas se convirtieron en fisuras abiertas el día en que el investigador privado de Leonor, un hombre discreto y despiadadamente eficiente llamado señor Suárez, dejó una delgada carpeta de papel manila sobre el escritorio antiguo de su estudio privado. Dentro había fotografías. Julián con un aspecto vibrante y vivo, de una manera que no había tenido con ella en años.
su brazo alrededor de una joven con dientes increíblemente blancos y cabello color oro hilado. Su nombre era Diana Duquesa. En Instagram, donde tenía 1.2 millones de seguidores, era simplemente @viajesdiva. Era una influencer, una curadora de estilo de vida, una embajadora de marca, una mujer cuya existencia entera era una actuación para una audiencia de extraños. Las fotos los mostraban en Nueva York, en una mesa privada en Baltasar, en Mónaco, en un yate llamado El Titán, el yate de Julián. Diana llevaba una pulsera de tenis de diamantes que Leonor reconoció. Era la que Julián había afirmado que estaba en la joyería para que le cambiaran el engaste para su próximo aniversario. Verla en la muñeca de otra mujer no destrozó el corazón de Leonor. Lo forjó en algo más duro, más frío. El dolor estaba allí, una punzada helada y profunda, pero estaba siendo rápidamente desplazado por una rabia cristalina y clarificadora. El insulto final, el que desencadenó la avalancha, llegó un martes por la mañana. El aire era fresco, olía a eucalipto y sal marina. Julián estaba de pie junto a los ventanales, bebiendo un espresso y mirando su teléfono. «Cariño», comenzó, sin mirarla. «Tengo que volar a París la próxima semana. Algunos de mis patrocinadores europeos se reunirán. Es de última hora, pero crucial. Ya sabes cómo es». Leonor, arreglando un ramo de hortensias blancas, mantuvo las manos firmes. «Oh, ¿por cuánto tiempo? 10 días, quizás 2 semanas. Es durante la semana de la moda, en el momento más caótico. Estaré demasiado ocupado para ese tipo de tonterías, por supuesto. Solo reuniones seguidas». Finalmente la miró, una máscara de cansada importancia en su atractivo rostro. «No te importa, ¿verdad? Sé que estábamos planeando ese fin de semana en La Rioja». «La empresa te necesita», dijo ella. Su voz un lago plácido sobre un abismo de furia. «Por supuesto que no me importa». Él sonrió, satisfecho. «Esa es mi chica, siempre tan comprensiva». Se acercó, la besó en la frente, un gesto estéril y condescendiente, y luego su teléfono sonó. Él lo miró, y la comisura de su boca se curvó en una sonrisa genuina, una sonrisa que ella no había visto dirigida a ella en años. Más tarde ese día, el señor Suárez envió otro correo electrónico. Era una captura de pantalla del chat privado de Diana Duquesa con un amigo. «Tiff, Dios mío, ¿adivina qué? Jay me lleva a París para la semana de la moda». Amiga: «No puede ser, es una locura». Tiff: «Lo sé, asientos de primera fila para todo. Dijo que me meterá en el nuevo desfile de Atelier Calimos. Es como la entrada más imposible de conseguir. Dice que quiere mostrarme cómo es el verdadero poder». Atelier Calimos. Leonor sintió que una sonrisa lenta y peligrosa se extendía por su rostro. Era una sonrisa que Julián nunca había visto. Él pensó que ella pasaba sus días gestionando la casa, asistiendo a almuerzos benéficos y leyendo literatura clásica. No tenía idea de su trabajo real. Él la veía como una criatura hermosa y pasiva que vivía de su éxito. No tenía ni idea de que la fortuna que había heredado de su abuelo, un astuto magnate naviero, no había estado inactiva en un fondo fiduciario. Bajo la guía de su asesor financiero y confidente, Marco Torres, ella la había estado multiplicando silenciosa y brillantemente durante más de una década. Tenía un ojo para el talento, para los diamantes en bruto que Wall Street pasaba por alto. Su cartera era una colección diversa y agresiva de startups tecnológicas, firmas de biotecnología y su pasión personal. Diseñadores y artistas emergentes, y su joya de la corona, su inversión más secreta y prometedora,
Era una incipiente casa de alta costura parisina. Una casa que ella había financiado desde el principio, nutrido en secreto y construido desde cero a través de una discreta sociedad de cartera registrada en Suiza. El nombre de la empresa era SLEV. La casa de moda se llamaba Atelier Calimos, Taller Celestial. Julián no solo estaba llevando a su amante a un desfile de modas, la estaba llevando al desfile de Leonor. Pensó que estaba entrando en la guarida del león para presumir. No se dio cuenta de que era un cordero caminando voluntariamente hacia su propio matadero. Y Leonor, la esposa silenciosa y comprensiva, estaba a punto de afilar sus cuchillos. El viaje a París no fue una tragedia, fue una oportunidad. 3. El Plan Fénix. El estudio de Leonor era su santuario, la única habitación de la mansión que era verdaderamente suya. Julián rara vez entraba. Encontraba las paredes de libros antiguos e ilustraciones botánicas polvorientas e improductivas. Él no podía ver el poder que zumbaba en esa habitación, que emanaba del elegante laptop encriptado que estaba sobre su escritorio de caoba del siglo XIX. La mañana después del anuncio de Julián, Leonor se sentó no con una taza de té de hierbas, sino con un café negro fuerte, el laptop abierto. En una videollamada segura estaba Marco Torres. Marco tenía unos 50 y tantos años, con barba de sal y pimienta, y el comportamiento tranquilo y tranquilizador de un hombre que navegaba por tormentas multimillonarias sin derramar su bebida. Había sido el administrador de la riqueza de su familia durante 20 años y había pasado de ser un asesor leal a su aliado más feroz. «Reservó la suite imperial en el Ritz», dijo Marco, su voz nítida y clara desde su oficina en Zúrich. 2 semanas. Los cargos llegaron a la tarjeta negra corporativa hace 1 hora, junto con una reserva para 2 en l'Ambroisie y una cita de compras privada en Hermès, en la Rue du Faubourg Saint-Honoré. Leonor tomó un sorbo lento de su café. «No está siendo sutil». «Los hombres arrogantes rara vez lo son», señaló Marco. «Creen en su propia mitología. En su historia, usted es la esposa obediente y un poco tonta que no sabría cómo rastrear un cargo de tarjeta de crédito si estuviera impreso en la portada de The Wall Street Journal. Su mitología está a punto de tener un giro de la trama desagradable», dijo Leonor, con un borde acerado en su voz. Mencionó conseguir entradas para el desfile de Calimos. Cree que puede usar su nombre para abrirse paso a la fuerza. «Ya he visto las solicitudes preliminares de su oficina». Marco permitió una pequeña risa seca. «Señor Julián Romero, CEO de Romero Empresas. Están exigiendo. Han solicitado 2 asientos de primera fila, pasillo central. Aparentemente, la señorita duquesa requiere un ángulo óptimo para sus historias de Instagram. Quiero que apruebes la solicitud», dijo Leonor. Marco hizo una pausa, levantando una ceja. «¿Los quiere en primera fila?» «Oh, sí», respiró Leonor con un brillo depredador en sus ojos. «Primera fila. Centro. Quiero que las cámaras tengan una vista perfecta y sin obstáculos de su rostro, cuando el mundo se mueva bajo sus pies. Quiero que todos los blogueros, todos los editores, todos los socialités de Madrid a Dubái vean el momento exacto en que el gran Julián Romero se da cuenta de que es un tonto. Sus instrucciones fueron precisas, producto de semanas de ira hirviente y planificación meticulosa. Esto no era solo un capricho. El plan había sido una contingencia, un arma latente esperando la activación. La aventura de Julián con Diana fue simplemente el catalizador que armó la ojiva. Viaje con Atelier Calimos había comenzado 2 años antes, en un viaje a París sola,
ya que Julián había cancelado en el último minuto por un trato en Shanghái que ahora sabía que era un encuentro amoroso en las Maldivas. Ella había deambulado por una pequeña galería en Le Marais. No exhibía pinturas, sino prendas. Eran magníficas construcciones de seda, organza y abalorios, más escultura que ropa. El artista era un joven llamado Bastien Caballero, un genio que se había graduado en la cima de su clase de la École de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne, pero carecía de las conexiones o el capital para lanzar su propia casa. Leonor vio el talento crudo e indomable. Vio el futuro de la moda. A través de Marco había creado SLEV. La EV era una broma privada. Leonor Solís, por supuesto, pero también ex voto. Una ofrenda religiosa dada en gratitud por una oración contestada. Su oración había sido por un propósito, por algo que fuera solo suyo. Bastien era su oración contestada. Ella lo financió de forma anónima. Él conocía a su patrocinadora solo como Eve, una mecenas misteriosa y perspicaz que se comunicaba a través de un representante, Marco, y proporcionaba no solo fondos ilimitados, sino también ideas de negocios muy agudas. Eve lo empujó a ser más audaz, a contratar a los mejores artesanos, a asegurar una ubicación privilegiada para su atelier, justo al lado de la Place Vendôme. Eve fue la arquitecta silenciosa de su ascenso meteórico. En 2 años, Atelier Calimos se había convertido en el nombre más comentado en la alta costura, conocido por sus diseños etéreos y su feroz exclusividad. El próximo desfile en la Semana de la Moda de París iba a ser su explosivo debut oficial en el mundo en general. Marco, continuó Leonor. Su voz bajó a un susurro conspirador. La pieza final de la colección. ¿El Fénix está listo? El Fénix está más que listo. Es una obra maestra, confirmó Marco. Bastien se ha superado a sí mismo. Hilo de oro de 24 quilates, seda carmesí teñida a mano y más de 5.000 rubíes de origen ético y ópalos de fuego en el corpiño. Actualmente se encuentra en la bóveda. El detalle de seguridad es mayor que el de algunos jefes de Estado. Bien, dijo Leonor. Julián querrá adquirirlo para Diana. Adquirirlo. Es un hombre transaccional. Su disculpa por La Rioja será un gran gesto público. Verá el Fénix en la pasarela y decidirá que Diana debe tenerlo. Será el símbolo de estatus definitivo, la prueba de su poder, de que puede comprar lo inalcanzable. Leonor se inclinó hacia la pantalla. Quiero que te asegures de que pueda. Crea un canal secundario. Cuando su asistente llame inevitablemente frenético para comprar el vestido después del desfile, hará saber que una venta privada es posible por el precio correcto. Un precio muy, muy alto. Leonor, el valor de prensa solo de mantenerlo en los archivos. El precio que pague no será solo monetario, Marco, lo interrumpió suavemente. El precio será su orgullo, su reputación, su mundo entero. Déjalo comprarlo. Déjalo regalárselo a ella. Deja que posen para las cámaras. Deja que crean que han conquistado París. Su plan era un tríptico de devastación. El primer panel fue financiero. Ella ya había instruido a Marco para que comenzara el proceso de apalancar discretamente las empresas inmobiliarias sobreextendidas de Julián, utilizando su propio capital a través de una serie de corporaciones fantasma para comprar su deuda. Él era más vulnerable financieramente de lo que sabía, cegado por su propia expansión agresiva. El segundo panel fue social. La humillación pública en el desfile de modas.
un espectáculo tan grande e innegable que sería imposible para él manipular. El tercer panel, y el más definitivo, fue personal. El señor Suárez no solo estaba reuniendo pruebas de infidelidad, estaba compilando un expediente completo de las indiscreciones financieras de Julián, sus activos no declarados, la forma en que había utilizado fondos corporativos para aventuras personales. Un expediente que le daría a la abogada de divorcio de Leonor, la formidable Carmen Soto, suficiente munición para dejarlo en la ruina. Una cosa más, Marco, dijo Leonor, con los ojos fijos en una foto de Julián y Diana riendo en su yate. Resérvame una suite en Le Meurice, bajo el nombre de la singular Leonor Solís. Llegaré a París 3 días antes del desfile. Creo que es hora de que la misteriosa Eve finalmente conozca a su prodigio en persona. Ella ya no era. No era solo la curadora de un hogar silencioso. Era la arquitecta de una trampa hermosa, intrincada e ineludible. Y el cebo era lo que Julián y su amante más deseaban. Estatus. 4. La fantasía y la realidad. París a finales de septiembre era un frenesí deslumbrante. La ciudad latía con el clic de los tacones en los adoquines, el flash de los paparazzi y el zumbido eléctrico de la anticipación que definía la semana de la moda. Para Julián Romero y Diana Duquesa, era el paraíso. Entraron al Ritz como héroes conquistadores, su montaña de equipaje Louis Vuitton precediéndolos. Julián, con un traje Tom Ford a medida, se movía con la arrogancia de un hombre que era dueño de todas las habitaciones en las que entraba. Diana, más joven, más rubia y más descarada que nunca, era una valla publicitaria andante de marcas de diseñador. Documentó cada momento para sus seguidores, el champán enfriándose en su suite, la vista de la Place Vendôme, el ramo de 100 rosas blancas de Julián, con la nota: «Bienvenida a nuestro reino». «Jules, esto es más que…», suspiró, hundiéndose en una chaise longue de terciopelo. «Literalmente es una película». «Nada más que lo mejor para ti, Tiff», respondió Julián, aflojándose la corbata mientras inspeccionaba la opulenta suite. Esta ciudad es todo sobre poder y belleza, una combinación perfecta para nosotros. Sus días fueron un borrón de decadencia calculada, un recorrido privado por el Louvre a última hora, donde Diana posó con el Mona Lisa de fondo, juergas de compras en la Avenue Montaigne, donde Julián agitaba su tarjeta negra y decía lo que ella quiera. Diana adquirió una pequeña montaña de bolsos Chanel, zapatos Christian Louboutin y un ostentoso reloj de diamantes de Buccellati. Cada compra era desempaquetada y transmitida inmediatamente a su legión de seguidores envidiosos. Julián se deleitó con eso. Diana era la encarnación viva de su éxito. Era joven, hermosa y totalmente dependiente de él. Ella lo miraba con una adoración de ojos muy abiertos que Leonor no había mostrado en años. Él confundió la tranquila dignidad de Leonor con frialdad, su inteligencia con juicio. Con Diana, todo era simple. Él proporcionaba lujo y ella proporcionaba validación. Era la transacción más limpia. El apogeo de su fantasía parisina iba a ser el desfile de Atelier Calimos. Era el único tema de conversación entre la élite de la ciudad. Se susurraba que las invitaciones eran las más difíciles de conseguir. La ubicación, un secreto celosamente guardado hasta el día del evento. «Mi oficina se está encargando de ello», se jactó Julián durante la cena en Giraffe, con la Torre Eiffel brillando detrás de ellos. «Saben quién soy. Estaremos en primera fila, no te preocupes». Diana le apretó el brazo. «Quiero usar algo increíble, algo que haga que todos miren». «Te encontraremos algo», prometió,
Su mente ya calculaba el impacto. Él y Diana, al frente y al centro, en el evento más exclusivo del mundo. La prensa se lo comería. Era una declaración de que él, Julián Romero, había llegado. Ya no era solo un tech bro de Madrid. Era un jugador global, un hombre de gusto e influencia. Su asistente, Oscar, un joven perpetuamente estresado, confirmó las entradas 2 días antes del desfile. 2 asientos de primera fila, señor Romero, exactamente como solicitó. Fueron sorprendentemente complacientes. Por supuesto que lo fueron, se burló Julián. ¿Saben quién paga las cuentas en este mundo? El dinero habla, Oscar. Nunca lo olvides. Él no notó el pequeño, casi imperceptible detalle en la entrada electrónica. La asignación de asientos era fila A, 111 y 12, y en la letra pequeña en la parte inferior. En nombre de la casa, expresamos nuestra más profunda gratitud por su apoyo mediante invitación personal. De EV. Julián vio las letras EV y asumió que era algún organizador de eventos subalterno o un enlace VIP. No le dio más importancia que a un mosquito en su parabrisas. Mientras Julián y Diana realizaban su pantomima pública de poder, Leonor, o más bien la señorita Leonor Solís, se movía por París con la tranquila eficiencia de un fantasma. Su suite en Le Meurice daba al jardín de las Tullerías. Era elegante pero discreta. Ella no estaba allí para el espectáculo. Estaba allí por la estrategia. Se reunió con Bastián Caballero no en un gran restaurante, sino en un pequeño salón de té privado en el Musée Jacques André. Él era más joven de lo que esperaba, con cabello oscuro salvaje, ojos intensos y ardientes, y dedos manchados de tinta. Era un artista puro rebosante de una energía nerviosa y brillante. Cuando Marco presentó a Leonor como EV, Bastián se quedó mirando, con la boca abierta. «Usted es EV», tartamudeó, mirando a esta mujer serena y elegante. Pero yo me imaginaba a alguien diferente. ¿Mayor? ¿Masculino? ¿Una corporación sin rostro?, preguntó Leonor, con una suave sonrisa. A veces, el poder más efectivo es el poder que no se ve. Durante la siguiente hora, ella no solo habló con él como inversora, habló con él como colaboradora. Habló de su uso de la teoría del color, haciendo referencia a oscuros pintores del siglo XVII. Discutió los desafíos técnicos de su drapeado, entendiendo la ingeniería de una prenda tan bien como él. Vio su visión, no solo su producto. Bastián estaba hipnotizado. Usted realmente lo ve. Ve el alma en el trabajo. Lo vi desde el momento en que entré en esa pequeña galería hace 2 años, afirmó Leonor. Tu trabajo no es solo ropa, Bastián. Es narrativa. Y en el desfile, vamos a contar una historia notable. Luego le expuso el acto final de su plan, enmarcándolo como una pieza de arte performance, un comentario sobre la autenticidad y el valor en el mundo moderno. Ella no mencionó a su marido ni a su amante. Simplemente explicó lo que sucedería. La pieza final, el Fénix, es el clímax de tu historia de renacimiento, explicó. Después del desfile, un cierto tipo de comprador adquisitivo hará una oferta ostentosa. Quiero que la aceptes. Bastián pareció horrorizado. El Fénix no está a la venta, es el corazón de la colección. Pertenece a un museo, a nuestros archivos. Y terminará allí, le aseguró Leonor. Pero primero hará un pequeño viaje. Será usado, fotografiado y utilizado para contar un tipo diferente de historia. Confía en mí, Bastián. El arte estará protegido. Pero la narrativa debe desarrollarse.
Cuando hagas tu reverencia, darás tus agradecimientos habituales. Luego dirás que tienes una persona final a la que agradecer, la verdadera visionaria detrás de Atelier Calimos. Me presentarás. ¿Puedes hacerlo? Él la miró fijamente, a esta mujer tranquila y poderosa que había hecho posible sus sueños. Vio el fuego en sus ojos, un fuego que coincidía con los rubíes de su obra maestra. No entendió toda la historia, pero entendió la lealtad, entendió el arte y comprendió instintivamente que era parte de algo mucho más grandioso que un simple desfile de modas. Señora, dijo, su voz llena de una nueva reverencia. Sería el mayor honor de mi vida. El tablero de ajedrez estaba listo. El rey y su peón estaban pavoneándose, creyendo que estaban a punto de declarar jaque mate. No tenían idea de que estaban caminando directamente a la línea de fuego de la reina. 5. Jaque mate en primera fila. Las 24 horas previas al desfile de Atelier Calimos fueron una clase magistral de caos controlado. El lugar elegido revelado esa mañana fue el Grand Palais con cúpula de cristal. Su vasto interior lleno de luz estaba siendo transformado. Una pasarela de obsidiana negra pulida se abría paso por el centro, flanqueada por filas de sillas de lucita minimalistas. En el extremo, una pantalla monolítica, actualmente oscura, prometía un espectáculo digital. Para Julián y Diana, el día fue de preparación para su gran entrada. Diana pasó la tarde con un equipo de estilismo caro en su suite del Ritz. Cabello, maquillaje, uñas. Cada detalle se estaba perfeccionando para lograr el máximo impacto fotográfico. Había elegido un vestido Balmain de lentejuelas vintage que era ruidoso, llamativo y tremendamente caro. «Todos nos van a mirar», le dijo a Julián, haciendo una pose en el espejo. «Que miren», respondió Julián, ajustándose el nudo de su corbata de seda. Sintió un zumbido de victoria. Había conquistado Silicon Valley. Había conquistado el mercado inmobiliario de Madrid. Y ahora estaba conquistando el mundo opaco y snob de la alta cultura europea. Estas entradas eran la prueba. Era un iniciado. Su asistente, Oscar, llamó, su voz tensa por el estrés. «Señor Romero, he estado haciendo averiguaciones sobre el vestido final, como sugirió el que los blogueros están comentando. El Fénix. La casa está siendo increíblemente hermética. Dicen que no está a la venta. Es una pieza de archivo única en su tipo». «Todo está a la venta, Oscar», se burló Julián. «Simplemente no estás hablando con la gente adecuada. Averigua quién es el agente del diseñador o su gerente de negocios. Diles que Julián Romero lo quiere. Pongan un precio. Empiecen por 1 millón. Lleguen a 2 si es necesario. Quiero ese vestido para Diana. Es el trofeo definitivo». «Sí, señor», dijo Oscar, sonando derrotado. «Lo intentaré». Julián colgó, confiado. El dinero siempre encontraba un camino. Era el único lenguaje universal que realmente respetaba. Se imaginó los titulares. El magnate Julián Romero regala a su amante, Diana Duquesa, el famoso vestido Fénix. Era mejor que cualquier campaña de relaciones públicas que pudiera pagar. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Leonor operaba con un libro de jugadas diferente. Su día no fue de acicalamiento, sino de precisión. Desde su centro de mando en Le Meurice, orquestó los movimientos finales. Su primera llamada fue a Carmen Soto, su abogada de divorcio, que ahora estaba en espera en Londres. «Carmen, todo está en marcha», dijo Leonor, con voz tranquila y uniforme. «El expediente del señor Suárez
Está completo. Es una belleza, Leonor. La voz de Carmen crepitó con alegría profesional. Malversación financiera. Uso del jet privado para actividades no corporativas con la señorita duquesa. Evidencia de que ocultó activos en cuentas offshore en las Islas Caimán. Es de hierro. Cuando presentemos la demanda, no solo pediremos la mitad. Recuperaremos lo que desvió ilegalmente de los activos conyugales. Tendrá suerte si conserva su Patek Philippe. La notificación se hará en el lugar. Ya está en marcha. El notificador está en su sitio. Julián ni siquiera lo verá venir. Luego habló con Marco. La oficina de Julián se ha puesto en contacto, tal como predijiste, informó Marco. Hicieron una oferta de 1 millón de euros por el Fénix. Hice que mi asociado fingiera renuencia. Luego sugiriera que una venta privada después del desfile podría ser posible para un coleccionista que realmente entienda su valor. Inmediatamente contraatacaron con 2 millones. «Acéptalo, Marco», ordenó Leonor. «Redacta los papeles. Pero la venta está supeditada a una cosa, que la señorita duquesa sea fotografiada usándolo esta noche en la fiesta posterior. Necesitamos esa imagen. El trofeo debe ser visto en manos del vencedor antes de que se entere de que ha perdido la guerra». «Se hará», dijo Marco. «Los fondos se transferirán a la cuenta de SLEV. Debo decir, Leonor, hay cierta poesía en que él le pague 2 millones de euros para humillarse a sí mismo». Finalmente, se reunió con Bastián, detrás del escenario en el Grand Palais. El aire estaba cargado con el olor a laca y energía nerviosa. Modelos que parecían seres de otro mundo se deslizaron. Bastián, vestido de negro simple, era un ancla tranquila en la tormenta. «Todo está listo», le dijo, sus ojos brillando. «Las señales de iluminación están configuradas. La música es perfecta». La condujo a un área privada con cortinas. Allí, en un maniquí, estaba el Fénix. Era más impresionante de lo que cualquier fotografía podía capturar. La seda carmesí parecía brillar con su propia luz interna. Los hilos dorados del fénix bordado en el corpiño captaban la luz y la dispersaban como ascuas. Su ojo, un rubí impecable, parecía observarlos. «Es un renacimiento», susurró Leonor, tocando la manga con reverencia. «Es tu historia», replicó Bastián en voz baja. Ella le entregó un pequeño sobre sin marcar. «Esto es para ti, una bonificación personal, por tu lealtad y tu genio». Dentro había un cheque que aseguraría que él nunca tuviera que preocuparse por el dinero de nuevo, independientemente de lo que sucediera con la marca. Luego le dio su instrucción personal final. «Cuando salga al escenario, Bastián, yo llevaré el vestido Astra de tu primera colección. El azul medianoche». Los ojos de Bastián se abrieron de par en par. El Astra era una columna engañosamente simple de seda oscura, bordada con una tenue constelación de diamantes. Era elegante, discreto y poderoso. Fue la primera pieza que diseñó con la financiación de SLEV. «El comienzo», murmuró entendiendo. «Y el final», terminó ella. Al salir de la caótica energía del backstage, Leonor sintió una profunda sensación de calma. Durante 10 años había interpretado un papel: la esposa que apoyaba, la anfitriona tranquila, el accesorio elegante. Había permitido que la gran y ruidosa narrativa de Julián ahogara la suya propia. Esta noche no estaba interpretando un papel. Estaba entrando en su propia piel. Había reservado un solo asiento para sí misma en la segunda fila, a un lado, bajo el nombre que había usado durante años para asistir a subastas de arte de forma anónima: Señor Alistair. Desde allí vería desarrollarse el primer acto de su obra.
Vería a Julián y Diana tomar asiento. Vería la colección que ella había nutrido tomar al mundo por asalto. Y luego, cuando fuera el momento adecuado, saldría de las sombras y subiría al escenario, no como la señora Julián Romero, sino como ella misma, Leonor Solís, la mujer que lo había construido todo. La reina estaba en el tablero y estaba lista para hacer su movimiento final. 6. La noche del Fénix. Las puertas del Grand Palais se abrieron y un río de las personas más influyentes y a la moda del mundo fluyó hacia adentro. El aire zumbaba con una docena de idiomas, el tintineo de copas de champán y el implacable clic mecánico de las cámaras. Había una princesa escandinava en la fila B, un director de cine solitario en la fila C y un actor del último blockbuster de ciencia ficción que conversaba cerca de la entrada. Pero el verdadero centro de la gravedad antes del espectáculo era la primera fila, la fila A. Julián Romero y Diana Duquesa hicieron su entrada exactamente 20 minutos antes de que el desfile comenzara. Una llegada perfectamente sincronizada para maximizar su visibilidad. Julián, con un aspecto engreído y triunfante, con un esmoquín Brioni a medida, guió a Diana a sus asientos. Diana, con su brillante Balmain, era una supernova de lentejuelas. Su sonrisa amplia y practicada, mientras posaba para los fotógrafos que la habían rodeado. «Cariño, ¿ves?», murmuró Julián en su oído, su voz un murmullo bajo de satisfacción. «Este es el tope del mundo, y estamos justo en el centro». Se acomodaron en sus sillas de lucita, asientos A11 y A12. Julián asintió secamente al famoso editor de moda a su izquierda y al multimillonario tecnológico a la derecha de Diana. Él pertenecía aquí. Lo había deseado hasta que se hizo realidad. Unas filas más atrás, y a un lado, Leonor Solís, vestida con un abrigo negro simple, pero exquisitamente hecho a medida, los observó. Era invisible, solo otra cara en la multitud, impecablemente vestida. Vio la mano posesiva de Julián en la espalda de Diana. Vio los ojos hambrientos de Diana, escaneando a la multitud, identificando celebridades, absorbiendo la atención como una flor que absorbe el sol. Ya no quedaba ira en ella, solo una sensación fría y clara de propósito. Era una cirujana observando a un paciente antes de hacer la primera incisión decisiva. Las luces se apagaron. Un silencio cayó sobre el enorme espacio. Una sola y obsesionante nota de celo resonó en el Grand Palais. Luego, la pantalla monolítica al final de la pasarela parpadeó, mostrando una toma macro de un solo hilo de oro siendo tirado a través de seda carmesí. El desfile había comenzado. Lo que siguió fue una procesión de belleza impresionante. La colección de Bastián Caballero, titulada Anatomía de un mito, fue un triunfo. Había vestidos que flotaban como humo, abrigos estructurados como armaduras, y vestidos que se aferraban a las modelos como luz de luna líquida. La artesanía era diferente a todo lo que París había visto en décadas. La audiencia estaba cautivada. Los teléfonos que se habían mantenido en alto para capturar los momentos iniciales se bajaron lentamente a medida que la gente simplemente se entregaba al arte. Incluso Julián, que generalmente encontraba la moda tediosa, estaba impresionado. Esto no era solo ropa, esto era poder. Sintió una oleada de orgullo, como si por el simple hecho de estar presente, fuera de alguna manera responsable del genio en exhibición. Diana estaba hipnotizada. «Dios mío, Jules», susurró, con los ojos muy abiertos. «Necesito ese». Y ese. Entonces comenzó el final. La música cambió.
volviéndose más dramática, una poderosa pieza orquestal que se intensificó. Las luces se atenuaron y un solo foco brillante iluminó la entrada de la pasarela. Salió una modelo con el Fénix. Un jadeo colectivo recorrió la audiencia. El vestido estaba vivo. Se movía como una llama, la seda carmesí fluyendo. Los miles de rubíes y ópalos en el corpiño captaban la luz y la dispersaban como ascuas. El fénix dorado parecía ondular con cada paso, su ojo de rubí guiñando a la multitud. Era una declaración de desafío, belleza y renacimiento. Fue el vestido más magnífico que cualquiera en esa sala había visto. La modelo llegó al final de la pasarela. Se detuvo justo enfrente de Julián y Diana, y luego se giró lentamente antes de regresar. La sala estalló en un aplauso atronador. «Ese es», dijo Julián, su voz tensa por el deseo. «Ese es el mío. Es tuyo». Diana parecía que podría llorar de alegría. Este era el premio final, el vestido que la convertiría en leyenda. Oscar, su asistente, lo confirmó por mensaje de texto un momento después. «Señor, aceptaron la oferta. 2 millones de euros. El vestido es suyo. Lo llevarán a la fiesta posterior para la señorita duquesa». «Felicidades». Julián le mostró el mensaje a Diana. Su mano manicurada voló a su boca. Ella le rodeó el cuello con los brazos, besándolo con un fervor que era mitad gratitud, mitad actuación, para la gente que los rodeaba. Julián Romero no era solo un invitado aquí. Era un rey que otorgaba un regalo imposible a su reina. Mientras el aplauso rugía, una figura esbelta vestida de negro salió al escenario, el diseñador Bastián Caballero. Parecía abrumado. Sus ojos oscuros brillaban de emoción. Hizo una reverencia una y otra vez, disfrutando de la ovación de pie. El aplauso continuó durante 5 minutos completos. Finalmente, cogió un micrófono. «Gracias», dijo, con la voz gruesa por el acento francés y las lágrimas genuinas. «Gracias a todos por estar aquí para presenciar este sueño». Agradeció a su equipo, a sus artesanos, a las modelos, el discurso estándar. Julián sonrió, sintiéndose magnánimo. Ahora era un mecenas de este genio. «Pero», continuó Bastián, la multitud se quedó en silencio de nuevo. «Hay una persona sin la cual nada de esto, ni un solo hilo, ni un solo sueño, sería posible. Durante 2 años he sido apoyado por una visionaria, un fantasma que creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Una mecenas que proporcionó no solo los fondos, sino también el alma, la guía y el coraje para crear sin compromiso. Solo la conocéis como Eve». Esta noche, la voz de Bastián resonó por los altavoces. «Mi socia silenciosa ha aceptado salir a la luz. Señoras y señores, la fundadora y el alma de Atelier Calimos, la visionaria Eve». Los focos principales del escenario se apagaron. Por un instante, el Grand Palais se sumió en la oscuridad. La única luz provenía de la pasarela. Un nuevo foco, un rayo blanco penetrante, se encendió. No apuntó al escenario. Se dirigió a la primera fila. Barrió los rostros confundidos de editores y multimillonarios en la primera fila. Barrió a una horrorizada Diana Duquesa. Barrió a un Julián Romero totalmente desconcertado. Y aterrizó con precisión teatral en una mujer en la segunda fila, que ahora estaba de pie y se quitaba el abrigo negro. Debajo llevaba el vestido astra, una columna de seda azul medianoche que brillaba con una delicada constelación de diamantes. Se veía majestuosa, poderosa y serena.
Era Leonor Solís. Por un momento, el mundo se detuvo. El único sonido en el Grand Palais fue el débil zumbido de los equipos de iluminación. Las 1000 personas de la audiencia contuvieron la respiración, sus mentes tratando de procesar la imagen imposible ante ellas. La tranquila y elegante esposa de Julián Romero, la mujer que muchos de ellos conocían solo como una figura silenciosa en las galas benéficas, estaba siendo iluminada como una diosa identificada como el poder secreto detrás de la marca más explosiva de la moda. El rostro de Julián era una máscara de shock puro y no adulterado. Su mandíbula estaba flácida, sus ojos muy abiertos por la incomprensión. Miró de Leonor, parada serenamente en el foco al escenario, luego de vuelta a Leonor. Fue un fallo informático, un error, una broma extraña y elaborada. Esto no podía estar sucediendo. Su Leonor. La mujer que le preguntó si su suéter de cachemira beige combinaba con sus pantalones top. La mujer que organizó su cajón de calcetines. Ella no podía ser Eve. Era imposible. A su lado, el rostro perfectamente maquillado de Diana se había arrugado. El color se drenó de sus mejillas, dejando atrás una base pálida y aterrorizada. La alegría triunfal de un momento atrás se había cuajado en un horror nauseabundo. Ella no era una reina a la que se le regalaba un premio. Era una bufona de la corte con un disfraz de tonta, y el chiste que ni siquiera entendía estaba empezando a caer. Miró a Julián, sus ojos gritando una pregunta que él no podía responder. Leonor, aparentemente ajena al caos que había desatado, caminó tranquilamente desde su asiento hacia el pasillo y luego subió los pocos escalones hasta el escenario. Las cámaras que se habían centrado en Julián y Diana ahora giraron hacia ella. Sus flashes estallaron en un frenesí, creando un efecto estroboscópico que hizo que la escena se sintiera aún más surrealista. Llegó a Bastián, quien inclinó la cabeza ante ella en un gesto de profundo respeto. Él le entregó el micrófono, y ella se giró para mirar a la audiencia atónita. Ella no miró a su marido. Todavía no. «Buenas noches», dijo, con voz perfectamente tranquila, amplificada para llenar cada rincón del vasto salón. «Mi nombre es Leonor Solís, y yo soy Eve». Una ola de murmullos y susurros recorrió la multitud. Los teléfonos ahora se mantenían en alto, cada persona grabando este momento increíble. «Durante mucho tiempo», continuó Leonor, su mirada recorriendo la primera fila, «he creído que la verdadera fuerza es silenciosa, que el trabajo más importante se realiza en las sombras. Construí esta casa, Atelier Calimos, sobre ese principio, para nutrir el verdadero arte, lejos de la influencia corruptora de la publicidad vacía y las tendencias fugaces». Sus ojos finalmente se posaron en Julián. Por primera vez esa noche, sus miradas se cruzaron. En sus ojos no había odio, ni ira, ni dolor. Había algo mucho más devastador. Lástima. Era la mirada que un dios podría darle a un mortal que acababa de cometer un fatal y tonto acto de arrogancia. Julián sintió un frío pavor recorrer su columna vertebral. Más frío y más aterrador que cualquier caída del mercado que hubiera enfrentado. «Pero he llegado a aprender», dijo Leonor, su voz resonando con una claridad y un poder recién descubiertos, «que hay momentos en los que uno debe reclamar el trabajo de uno, ser dueño de la historia de uno. Esta noche se trata de autenticidad. Se trata del poder de la creación. Se trata de tomar lo que es legítimamente tuyo y mostrárselo al mundo sin pedir disculpas». Hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire. «También se trata de nuevos comienzos,
de deshacerse de la piel vieja que ya no queda bien, de salir de una jaula dorada y aprender a volar. Sus palabras fueron un golpe directo. Jaula dorada. Julián se encogió como si le hubieran golpeado físicamente. Mientras hablaba, un hombre alto e imponente con un uniforme de seguridad se movió silenciosamente a lo largo de la primera fila. Se detuvo detrás de Julián. A medida que el primer murmullo de aplausos confundidos y luego entusiastas comenzó a aumentar, el hombre se inclinó y colocó discretamente un sobre grueso de color crema en el regazo de Julián. «Señor Romero», susurró el hombre con acento francés. «Ha sido notificado». Julián miró hacia abajo. Su nombre estaba impreso en el frente con tinta negra nítida. Lo abrió con dedos temblorosos. Dentro estaban las primeras páginas de una petición de divorcio. Solís contra Romero. Vio palabras y frases que giraban ante sus ojos. Diferencias irreconciliables, malversación financiera, petición de disolución de matrimonio, una auditoría forense completa de todos los activos, corporativos y personales. El mundo se inclinó sobre su eje. El aplauso para Leonor era ahora ensordecedor. Bastián la tenía del brazo, sosteniendo su mano hacia la multitud rugiente como una campeona. La gente estaba de pie, editores, celebridades, multimillonarios, todos vitoreando a esta increíble mujer, esta titán oculta. Julián no vio nada de eso. Estaba atrapado en una pesadilla. La mujer en el escenario no era su esposa. Era una extraña brillante, fría y calculadora, que acababa de desmantelar toda su vida en el escenario mundial con un discurso de 5 minutos. Y Diana estaba mirando el vestido en la pasarela, el Fénix, y luego a Leonor, y luego a los papeles en la mano de Julián. El vestido de 2 millones de euros no fue un regalo de un rey. Fue un accesorio, un cebo, un disfraz para la tonta. Ella era un peón en un juego tan complejo y despiadado que ni siquiera podía comprender sus reglas. La humillación fue absoluta. Fue una marca pública. Las luces se encendieron. El espectáculo había terminado. Pero el espectáculo acababa de comenzar. Los reporteros y fotógrafos, oliendo el mayor escándalo social en una década, pululaban por la primera fila. «Señor Romero, ¿es cierto que su esposa es la dueña de Atelier Cálimos? ¿Cuál es su reacción a su discurso? Señorita duquesa, ¿qué se siente al llevar un vestido pagado por la esposa de su amante?» «Señor Romero, ¿son esos papeles de divorcio?» Julián estaba paralizado. Diana, por primera vez en su vida, no tenía pose ni filtro. Simplemente parecía pequeña, barata y totalmente perdida. Leonor, mirando desde el escenario, hizo un pequeño asentimiento final a Bastián. Su trabajo aquí había terminado. Se giró y salió del escenario, alejándose del caos que había provocado, volviendo a fundirse en las sombras de las que había surgido. El Fénix se había levantado de las cenizas de su antigua vida y, al hacerlo, había incendiado el mundo de su marido. Momento de interactuar. Después de esta humillación pública, ¿es que Julián intentará recuperar a Leonor por su poder o se centrará en su propia venganza? Danos tu predicción para el próximo capítulo. 7. El trono de la arquitecta. La caída de lo que la prensa denominó la Noche del Fénix no solo fue rápida, fue bíblica. Para cuando salió el sol en París, la historia era el titular número 1 en todos los medios de comunicación, desde El País hasta el Daily Mail. Las fotos virales eran icónicas. Leonor serena y poderosa en el escenario. Julián
Su rostro un macabro collage de shock y horror, mirando los papeles de divorcio en su regazo. Diana con el aspecto de un ciervo atrapado en los faros de un tren que se acercaba. Para Julián, la humillación pública fue solo el comienzo. La fundación de su imperio, que él pensó que estaba construida sobre roca sólida, resultó ser arena. La revelación de la fortuna secreta y vasta de Leonor, una fortuna que empequeñecía la suya, más volátil, envió ondas de choque a través de sus círculos de negocios. Siempre se había presentado como la única potencia financiera en su matrimonio. La verdad de que se había casado con una multimillonaria tranquila cambió la narrativa. Ya no era un titán hecho a sí mismo. Era un hombre que ni siquiera había conocido el verdadero alcance de la riqueza de su propio hogar. Parecía un tonto. Peor aún, el asalto legal de Carmen Soto fue despiadado. El expediente que el señor Suárez había compilado se desplegó con precisión quirúrgica. Se filtraron a los periodistas financieros acusaciones de que Julián usaba fondos de Romero, empresas, para financiar su aventura. Se activó una auditoría. Su junta directiva, ya asustada por el escándalo, convocó una reunión de emergencia. Los inversores que valoran la estabilidad y la previsibilidad por encima de todo, comenzaron a retirarse. El precio de las acciones de Romero. Empresas cayó un 40% en una sola semana. El hombre que había entrado en París, sintiéndose un rey, ahora se enfrentaba a una rebelión en su propio reino y no tenía defensas. Las corporaciones fantasma que Leonor había utilizado para comprar su deuda comenzaron a exigir sus préstamos, apretando el nudo corredizo. La carrera de Diana Duquesa como influencer se evaporó de la noche a la mañana. Su imagen cuidadosamente construida de lujo aspiracional se hizo añicos. Ya no era una diosa que viajaba en jet. Era un hazme reír, la amante cliché atrapada en el fuego cruzado. Las marcas que le habían pagado miles por una sola publicación la abandonaron. Sus secciones de comentarios, una vez llenas de emojis de corazón y metas, se convirtieron en un pozo negro de burla. Se convirtió en un meme, la chica Fénix, un cuento con moraleja sobre los peligros de ser el juguete de un hombre rico. Ella devolvió el vestido de 2 millones de euros, pero el daño estaba hecho. La letra escarlata que ahora llevaba no estaba tejida con hilo de oro y rubíes, sino con la vergüenza digital, y era permanente. ¿Y Leonor? Leonor ascendió. No desapareció de nuevo en las sombras. En cambio, salió por completo a la luz que había creado. Dio una entrevista exclusiva a una reconocida periodista de Vogue, realizada en la ahora famosa sede de Atelier Calimos. Fue fotografiada no en su mansión de Madrid, sino rodeada de tableros de humor, muestras de tela y diseños, en su elemento, en el corazón de su creación. Habló con elocuencia e inteligencia, no sobre su divorcio o la infidelidad de su marido. Desestimó esos temas como un asunto privado tedioso, pero habló de su pasión por el arte, su filosofía de inversión y su creencia en empoderar el talento no reconocido. Fue reposicionada instantáneamente en la imaginación pública. No era la esposa despreciada. Era la estratega brillante, la arquitecta silenciosa, un nuevo icono feminista de los negocios y la cultura. SLV ya no era un secreto. Se reveló como una poderosa firma de inversión, con una cartera diversa e increíblemente exitosa. Las mujeres de negocios la elogiaron. Los jóvenes diseñadores la vieron como una santa patrona. Atelier Calimos
Se convirtió en la marca más solicitada del mundo, no solo por su belleza, sino por la historia de su fundadora. Su lista de espera para un vestido a medida se extendió a 5 años. Meses después, el divorcio finalizó. Julián Romero, despojado de una parte significativa de su riqueza y con su reputación hecha jirones, se vio obligado a vender importantes activos, incluido su amado yate y la mansión de Madrid. Era una figura disminuida, un fantasma que acechaba los bordes de la sociedad que una vez dominó. La última vez que Leonor lo vio fue al otro lado de una sala de audiencias. Parecía más viejo, más gris, la arrogancia segura reemplazada por un cansancio. Se negó a mirarla a los ojos. Ya no era la sinfonía de ruidos caros que ella había conocido. Era solo silencio, un silencio vacío y hueco. Leonor, por otro lado, había encontrado su voz. Su vida ahora estaba llena de los sonidos productivos y alegres de su propia creación. El parloteo emocionado de su equipo de diseño. El aplauso al final de otro desfile triunfal. El satisfactorio clic de sus propios tacones en los suelos de mármol de su nuevo apartamento en París, con vistas al Sena. Había aprendido por las malas que una jaula dorada, por muy hermosa que fuera, sigue siendo una jaula. Pero también había aprendido que dentro de cada socia silenciosa, cada esposa olvidada, cada mujer a la que se le dijo que se viera y no se escuchara, hay una arquitecta potencial. Y con el plano correcto, puede construir un imperio y, si es necesario, quemar uno viejo hasta los cimientos. Las cenizas, ella lo sabía, eran el suelo más fértil del que podía crecer una vida nueva, una vida verdadera. Y así, Leonor Solís cambió su jaula dorada por un trono de su propia creación. Esta no fue solo una historia de infidelidad. Fue una clase magistral de estrategia, paciencia y el inmenso poder de una mujer subestimada. Julián y Diana persiguieron el estatus fugaz solo para descubrir que el poder real no es ruidoso ni ostentoso. Es la fuerza silenciosa e invisible que mueve todo el tablero. Leonor no solo se vengó, reclamó su narrativa, su nombre y su destino, demostrando que los comebacks más brillantes se diseñan en silencio. ¿Qué te pareció el jaque mate definitivo de Leonor? ¿Es la venganza un plato que se sirve mejor en una pasarela parisina? Déjanos tus pensamientos en los comentarios a continuación. Si te encantan las historias de justicia épica y mujeres poderosas que cambian las tornas, asegúrate de presionar el botón Me gusta. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo y suscríbete a nuestro canal para más historias inolvidables. No te lo pierdas.